Bueno, buenos días. Espero que estén bien. Dios me los bendiga. En esta mañana preciosa que el Señor nos ha dado, quisiera compartirles una porción de la palabra. Está en el libro de los Proverbios. Un libro bastante rico en consejos para los jóvenes. Pero no se extralimita solo a los jóvenes, sino a todos aquellos que somos hijos de Dios y que queremos observar su palabra en todo momento. En este tiempo donde muchas situaciones nos atacan, muchas situaciones vienen a tratar de robarle a la palabra de Dios su autoridad. En este tiempo donde cada vez salen más ¿cómo lo digo? Más corrientes filosóficas atacando a la palabra, es necesario que nosotros como hijos de Dios nos cimentemos más en los preceptos. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios sana, salva, redarguye, limpia, restaura. Y por la palabra de Dios nosotros nos sostenemos en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras guerras y luchas. La palabra de Dios está escrita en el cielo. Y la palabra es de Dios. Él fue el que la dictó a los grandes hombres de Dios a través de los años. Podemos ver tantas situaciones en este momento, hasta burlándose de la misma palabra de Dios. Y hoy quiero hacerle un llamado a usted que me escucha, para que hoy pueda usted dimensionar qué es lo que está encerrado en ese libro tan precioso que es la Biblia. La palabra de Dios es la que nos dirige. Dice que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios es una fuente inagotable. La palabra de Dios es aquella que en los momentos más difíciles que tú estás viviendo te da ánimo, te sostiene. Tal vez has pensado por qué es que no has caído en medio de todo lo que está pasando y todo lo que te ha acontecido. Es porque la palabra te sostiene. La Biblia dice en el libro de Mateo, dice que un escriba adopto en el reino de los cielos, o sea, un escriba convertido al reino de los cielos, saca de su tesoro lo antiguo y lo nuevo. Y hay muchos ángulos para esta palabra, pero hay que mirar qué es lo que nosotros sacamos de nuestros corazones. Porque el tesoro es el corazón. ¿Qué es lo que sacamos nosotros cuando estamos en momentos tan difíciles, como la pérdida de un ser querido, como situaciones económicas difíciles, como enfermedades, decepciones? ¿Qué es lo que tú sacas de tu corazón? ¿Qué es lo que sacas de ese tesoro? ¿Qué es lo que sacas en los momentos más difíciles? Lo que el pasaje está diciendo es: aquellos que se han convertido al reino de los cielos, que han entrado en el reino de los cielos, deben sacar las cosas antiguas y las nuevas. Nosotros debemos sacar la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque así seamos las personas más sabias, así seamos los más inteligentes, la palabra de Dios está por encima de todas estas cosas.
La palabra de Dios le gana a todos aquellos que se creen súper sabios, súper inteligentes. La palabra de Dios gobierna nuestras vidas. ¿Quieres saber cómo actuar con tus hijos? Ahí está en la palabra. ¿Quieres saber cómo actuar en tu matrimonio si tienes problemas? Ahí está en la palabra. ¿Quieres saber cómo vivir quieta y reposadamente, más en este tiempo que hay tanta agitación política en nuestro país? Ahí está la palabra. ¿Quieres conocer los principios que rigen nuestras vidas, primero que todo espirituales y económicas? Ahí está en la palabra. El problema, siento yo, es que tenemos muchos años de escuchar mensajes, pero no aplicarlos. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios 22:17 dice de esta manera: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Ok. Por mucho tiempo nosotros ¿cómo le digo? Hemos prestado nuestro oído para escuchar lo que la palabra dice. Y eso es bendición. Pero este pasaje nos lleva un poco más al fondo, porque dice: inclina nuestro oído. Inclina nuestro oído. Inclina tu oído. Inclina es parar en nuestro caminar. Inclinar nuestro oído a ese mensaje. Muchos creen que estas palabras hay que gritarlas. Y si usted y yo miramos, por ejemplo, con Elías tuvo que meterse a la cueva y vio pasar fuego, vio pasar viento, vio pasar un terremoto. Y ahí no estaba el Señor, así dice en el libro de Reyes. Pero dice que él escuchó un silbo apacible. ¿Qué significa eso? Que hay momentos en nuestro diario caminar que usted y yo tenemos que bajar las revoluciones, que dejar de correr en nuestro diario vivir para inclinar nuestro oído y escuchar. Igual le pasó a Moisés. Moisés estaba en su trabajo con las ovejas cuando miró a lo lejos una zarza que ardía. ¿Sabes qué tuvo que hacer? Salir de su zona de trabajo e ir para poder escuchar ese mensaje. Es más, aún nuestro Señor, para escuchar la voz de su Padre, que es nuestro Padre, tenía que apartarse de madrugada para escuchar y tener comunicación con Él. ¿Cuánto más nosotros necesitamos inclinar nuestro oído? Tal vez el mensaje ha estado ahí, nada más que tú no lo entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? Porque no te has inclinado frente a Él. No has tomado una postura de humillación. No te has dispuesto a escucharlo. No necesariamente el mensaje tiene que ser gritado o levantado con un megáfono. No necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser un espectáculo. Hay un verso en el libro de los Salmos que dice que Él ama a los que le buscan y lo hallan de madrugada. ¿Qué pasa en la madrugada, amado y amada? En la madrugada no hay ruido. Es cuando tú y yo nos disponemos a escuchar su voz. Es cuando tú y yo nos disponemos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Por experiencia, muchos años
He caminado en mis caminos y no guardaba el momento para escuchar qué era lo que Él quería, por dónde quería que yo fuera. Y sabes qué es lo que pasa, que cuando nosotros caminamos en nuestra sabiduría, hacemos el camino más largo como el pueblo de Israel en el desierto. Un trayecto de 15, un mes digamos, 15 días a un mes, se convirtió en 40 años. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. No critiquemos nosotros tanto el pueblo de Israel si nosotros estamos peor. Si nosotros hemos sido tan duros de corazón, nosotros no tenemos cómo criticarlos a ellos, porque hemos caído peor todavía. Muchos en el desierto han quedado postrados. Muchos creen que en el desierto es su vida, así debe ser, y no. Por no detenerse a escuchar la voz de Dios, por no inclinar el oído. Ahora, dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aquí cuando habla de los sabios es la palabra de Dios. Los sabios que hablaban y hablan de la palabra de Dios. Porque hay dos sabidurías. La terrenal, que es animal y diabólica. Y la del cielo, que es la sabiduría del Padre. Dime a quién estás acudiendo cuando hay problemas. Dime a quién estás buscando cuando hay problemas. ¿Quién tiene que preguntarle cuando hay problemas? Desgraciadamente nosotros queremos ajustarnos a esta era. Esta es la era de la inmediatez. Pastor, ¿a qué se refiere? Muy fácil. No sé si recuerdan antes cuando no habían teléfonos celulares, que teníamos que hacer una llamada, que teníamos que ir a un teléfono administrado y tal vez necesitábamos de emergencia y tal vez había una fila de 10 personas y cada persona tenía que durar 5 o 10 minutos y teníamos que esperar porque no había otra manera que comunicarnos con ese ser que estaba pasando una situación X. La gran inmediatez era, por ejemplo, para ilustrarlo de otra manera, cuando hacemos los alimentos. Antes había que hacerlo con una cocina de leña, esperar a encender el fuego y de todo. Después vino la cocina eléctrica, después vino la cocina de gas y ahora el horno microondas. Si tienes que calentar algo, tú nada más pones ahí en microondas, pones 2 minutos, pum, 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 y ya, y salió. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la inmediatez. Nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en tiempo real. Antes no, antes eran tiempo para algunas situaciones. Cuando el Titanic se hundió, por ejemplo, duró meses para llegar la noticia a algunos países. Nosotros debemos entender que las cosas no son ya cuando nosotros queremos, las cosas son cuando Dios dice, porque Él es soberano. Él tiene el control de todo. Él sabe todo lo que ha pasado, está pasando y va a pasar, y Él tiene el control de todo. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que debemos inclinar nuestro oído a las palabras de Dios. ¿Quiénes son los voceros de Cristo? Son sus siervos.
son aquellos que viven y predican este evangelio. Dice, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Una cosa es inclinar tu oído, otra es escuchar el mensaje y otra es aplicarlo. Que ahí es donde yo humildemente creo que el cristianismo ha perdido el rumbo. Estamos llenos de palabra, pero solo en la mente, solo en la cabeza. Y recitamos como loros la palabra de Dios. Porque tal vez en algún momento nos hemos inclinado a escuchar, pero no hemos aplicado. Y aquí el mensaje, vamos a tocar un poco más la tuerca. En la Biblia hay hombres que tenían la palabra, pero no la aplicaban. Balaam. En el rico y Lázaro, en Lucas 16, cuando tú miras bien, el rico conocía a Moisés, conocía la ley, pero nunca la puso en práctica, nunca la aplicó. Así también el pueblo de Israel fueron los destinatarios de la ley, de la palabra de Dios, pero no la aplicaron, llegando a ser tan idólatras de irse en pos de otros dioses. Aún en algunas épocas poniendo a sus hijos como sacrificios. Porque aplicar es poner en práctica esa acción. ¿De qué nos sirve la fe sintetizada en la palabra si no ponemos en práctica lo que la palabra sintetizada en nuestro corazón nos dice? ¿De qué nos sirve sabernos cada verso si nosotros mismos no los aplicamos? Por la misma situación que muchos han creído que con solo eso es suficiente, con solo escuchar el mensaje, con solo oír el mensaje, con solo pararse un momento a escucharlo. Pero esto es como un banco de 3 patas. Sin la última se cae todo lo que sostiene el banco. Puedes inclinar tu oído, parar en tu diario vivir frenético, inmediato. Puedes escuchar el mensaje, pero si no lo aplicas, no pasa nada. Me parece ver a mi Señor sentado en su trono lleno de gloria, viendo a Albán bregar con una situación una y otra vez. Y yo clamando por un milagro. Y el Señor diciendo, ahí en mi palabra está la llave para ese milagro. El Señor no va a hacer un milagro en tu vida porque tú tengas necesidad. El Señor va a hacer un milagro en nuestra vida cuando usted y yo, 1, nos rendimos a Él, 2, le creemos a Él y 3, lo buscamos a Él. Las cosas no pasan aleatoriamente. No es así. Porque tú tengas una necesidad no es que va a venir bendición del cielo. Es porque clamaste, buscaste y tocaste la puerta. Porque si hay algo que al Señor le gusta, es que tú y yo lo busquemos, clamemos. Por eso Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé.
Por eso habla: el que busca encuentra, el que llama se le abre, el que toca se le abre. Parafraseando. Por eso es que tú y yo debemos entender que estos principios tenemos que aplicarlos. ¿Por qué? Porque en la mente se queda la sabiduría, pero en el corazón está la fe y lo sobrenatural. Cuando baja el corazón es cuando tú y yo aplicamos. ¿Y a qué me refiero lo sobrenatural? Es cuando tú y yo tenemos un problema por años, pero bajamos esa palabra a nuestro corazón. Por ejemplo, cuando hablamos del perdón, que tenemos años de estar atados con esto. Y cuando logramos bajarlo de la mente a nuestro corazón, es cuando lo sobrenatural viene. Es cuando la palabra del Señor hace en nosotros el querer como el hacer. Es cuando la palabra en nosotros es como un mazo a la piedra. ¿Me voy a entender? Es cuando viene el sobrenatural del cielo, que tienes años de estar bregando con algo y el Señor lo cambia en un momento, un de repente. Es cuando nosotros aplicamos su palabra. Porque hay muchos que repiten y repiten y repiten, pero tú y yo vamos a ver cómo viven. Y esto no es señalar ni juzgar a nadie, eso no es el tema. Tú los escuchas repitiendo una y otra vez la palabra, pero no hay aplicación. ¿Por qué? Porque tú miras su forma de vivir, tú miras su forma de hablar, tú miras su forma de vestir, tú miras todo. Una vida renovada no es una persona que ande en manga larga y con en aguas hasta los tobillos, porque este es todo un tema. Una vida restaurada es una vida llena del Espíritu Santo, llena de arrepentimiento, llena de perdón. ¿Por qué? Porque hay un principio: de la abundancia del corazón abre la boca, y de la abundancia de tu corazón ministra tu exterior. A como esté el ornato de tu templo, así va a ser el ornato de tu cuerpo. Una vida restaurada por el Espíritu Santo, por Dios, es una vida que aprende a vivir en perdón, que aprende a vivir en humillación, en mansedumbre, que ya no hace las cosas por impulso, sino por obediencia. Es una vida en la cual la palabra ha entrado por los oídos, ha estado en la mente y ha bajado al corazón. Tú lo puedes mirar cuando la palabra habla de la ruta del pecado. Cuando de la mente baja al corazón y dice que se materializa el pecado. Similar es la palabra. Es cuando la escuchamos por nuestros oídos. Es cuando está en nuestra cabeza, atada en nuestra frente, en nuestra cabeza, y cuando ella, a través de el Espíritu, la ponemos en aplicación en nuestro corazón. Y quiero cerrar con esto. Piensa muy bien. 1. Es necesario parar, detenerte en nuestra frenética estilo de vida. Inclina tu rostro, inclina tu oído, perdón. Hay un mensaje que el Señor ha puesto que tú no lo has escuchado porque no has inclinado tu oído. No has salido del montón. No has salido del campamento para ir a un lugar de recogimiento y poder escucharlo. Y lo que escuches, por favor, amado y amada, aplícalo. Este es tiempo en el cual tú y yo nos dispongamos
a aplicar todo lo que escuchamos con respecto a la palabra. Deja de aplicar los principios filosóficos, deja de aplicar lo que dice el horóscopo. Eso no tiene validez. Aplica lo que la palabra dice, aplica lo que estás escuchando en esta mañana para que tu vida sea diferente, para que tu vida sea de bendición. Dios me lo bendiga. Espero en Dios que este mensaje llegue donde tiene que llegar, a corazones que quieran aplicar su palabra. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y pasa un precioso y excelente día.